Señores esposos, por favor, o los que van a ser esposos, pongan atención, porque de esto puede depender su salvación. Maridos, amen a sus mujeres. Ay, yo la amo tanto, Padre, qué bueno que me lo recuerda. Cómo te quiero, mi vida. Así como, nomás que aquí sí viene expresado el así como. Sí. Así como Cristo amó a la iglesia entregándose a la muerte. Papás, hermanos, tienes que morirte por tu mujer. Tienes que morir por ella. Dar la vida por ella. Ella nada más con que sea sumisa, se someta. Yo no conozco ninguna mujer, hasta ahora, que teniendo un marido que la ama hasta dar la vida por ella, no sea una mujer que le haga caso, que se someta. Este domingo, la lectura continuada que venimos haciendo del Evangelio de San Lucas, en este ciclo que estamos llevando, el ciclo C, nos presenta como centro de todo a la reflexión la parábola del buen samaritano, que Jesús propone, como lo hemos oído, a propósito de la pregunta: ¿qué tengo que hacer para llegar al cielo? Y esto se lo pregunta no cualquier persona, se lo pregunta un maestro de la ley, es decir, estos eran los escribas. Realmente en ese tiempo era gente que vivía en el templo, que era, ellos eran, por decirlo de alguna forma, profesionales, se dedicaban a escrutar las escrituras y luego a enseñarlas, a interpretarlas para el pueblo. De manera que pues era gente que sabía prácticamente de memoria todas las escrituras. Me parece, sobre todo en la praxis cristiana de hoy, que la gente se pregunta lo mismo: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Es cierto que puede tener diferentes modos de acercarse a esta pregunta, pero siempre es la misma. Creo que todos o muchos de nosotros también muchas veces nos preguntamos: ¿qué tengo que hacer realmente para salvarme? ¿Cómo o qué debo hacer? ¿Qué debo saber para llegar al cielo? Y bueno, pues hoy el Señor, para todos aquellos que se la preguntan, igual que lo hacía Él, pues el Maestro responde, y Jesús nos invita, como al escriba o maestro de ley, a que busquemos en las Sagradas Escrituras. En aquel tiempo que lo refiriera a la Torá, para ver qué es lo que dice ahí. Él nos refiere a las Escrituras. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica para hablar sobre temas morales, nos dice exactamente lo mismo. Así es como empieza su reflexión. ¿Qué es lo que en la Escritura dice en Veritatis Splendor? Ojalá le echáramos una vistita. Creo que, como dice una amiga mía, en las encíclicas de San Juan Pablo II no hay desperdicio. Realmente vale la pena leerlas de cabo a rabo, como decimos, todas ellas. Despacito, poco a poco, pero son importantes, sobre todo esta que tiene que ver con el tema moral. En ella trata con gran profundidad, sobre todo, el tema del relativismo que hoy vive, o sea, no ahora, sino ya desde hace mucho tiempo, que vive la humanidad. Es decir, ¿qué es bueno y qué es malo? Bueno, pues eso depende, es relativo ¿a quién? Pues es relativo a mí, pues circunstancia particular en la que estemos viviendo. Y es cierto que no es así. Toda nuestra vida moral, todo nuestro ejercicio de la vida tiene que estar conducido, regido por la Sagrada Escritura. Ante esta pregunta, Jesús nos invita, como al escriba o al maestro, a que entremos en profundidad en lo que dice particularmente para nosotros el Nuevo Testamento. Tratar de leer el Antiguo Testamento nos resultará difícil porque no somos escribas, no nos dedicamos a esto. Entonces, sobre todo en el Antiguo Testamento, hay muchos géneros literarios, hay muchas figuras que utilizaban sobre todo para retener las
los versículos, porque pues imagínense copiar la Sagrada Escritura solamente en cada pueblo. Si había sinagoga, había quizás una copia completa, aunque se duda que en todas las sinagogas se tuviera toda la lista completa de los libros, porque habría que irlos escribiendo uno por uno a mano. Y cada uno era un pergamino, cada uno era un libro, entonces eran unos rollos que pues se guardan celosamente hoy en Jerusalén. En el pasaje de hoy, el maestro de la ley, bien versado en esto, bien que sabía de qué se trataba este tema, pues a eso se dedica. No tiene que ir a buscar el rollo, no tiene que ir a buscar su Biblia, pues la respuesta la sabe de memoria y cita de memoria 2 versículos. Cita primeramente Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y cita Deuteronomio 6, verso 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es exactamente lo que hoy escuchamos, y estos son los textos tomados directamente de la Sagrada Escritura. Es decir, ¿qué se lee en la Sagrada Escritura? Esto. ¿Sí? Esto es lo que le pregunta, ¿qué es lo que lees? Y él bien lo sabía. Jesús pues le responde finalmente, pues haz eso y vivirás. Punto. ¿Qué tengo que hacer? Eso, lo que dice, lo que acabas de leer en la Escritura, lo que acabas de decirme, eso es lo que tienes que hacer. Es decir, el maestro de la ley, como ya decía, bien sabía lo que tenía que hacer, pero quiso ver, a ver qué decía el maestro. Un poco, aunque no todos los exégetas, no todos los estudiosos de la Biblia consideran que esto lo hizo como una prueba. Sin embargo, tiene un dejo de una pregunta que él sabe bien que tiene que hacer, pues bueno, en un momento dado confirmarla. Creo yo que se quiso pasar de listo, como diríamos nosotros, ¿no? Preguntando sobre un tema que pues ya lo sabe, pero que la parte religiosa les va muy bien, la conocen muy bien, la practican, se esmeran, le ponen, como decimos nosotros, le ponen pilas a la vida religiosa, no le fallan al templo, ni a los sacrificios, ni al diezmo, como dirá más adelante el Señor, pero como que el otro, como que no me queda claro, decimos hoy, ¿verdad? No me queda claro esto de ama al prójimo como a ti mismo. Jesús sabe muy bien por dónde viene el asunto, y por eso Jesús le propone este tema de la parábola del samaritano que acabamos de escuchar, que, según mi opinión, más le valiera no haberla preguntado. Más le valiera no haberla preguntado, porque queda en evidencia fariseos, escribas, levitas y sacerdotes, ¿sí? Quedan en evidencia terriblemente. Entonces, pues bueno, ya la preguntó. Jesús sabía bien que a estas personas solo les preocupaba lo religioso, dejando al lado lo humano. La gente, la verdad, no era muy importante para ellos. Ellos creían que enfocados en las cosas sagradas alcanzarían la salvación. Sin embargo, en esta parábola queda clarísimo y en evidencia que no es así. En la parábola Jesús menciona expresamente a la gente religiosa, como él. La gente que, pues, si se fijan, este hombre no le pregunta, maestro, ¿y cómo puedo hacerle para amar más a Dios? ¿Cómo puedo expresarle mejor mi amor y mi...? No le pregunta eso. Él se va directamente a ¿quién es mi prójimo? Sabe bien la respuesta. En esta parábola Jesús menciona expresamente a la gente religiosa. El levita y el sacerdote son gente dedicada al templo. La tribu de Leví eran los servidores del templo y los sacerdotes eran los encargados de hacer los sacrificios para el templo.
Estas personas son gente consagrada al templo, de ahí viven, de ahí comen, a eso se dedican. Pues él mismo dice en otra ocasión a los mismos miembros del Sanedrín, ¿verdad?, sobre este tema de quiénes son los que se salvan y quién no. En Mateo 21:31 dice: en verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las mujeres de mala vida entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. ¿Sí? Jesús continuamente a lo largo de su enseñanza siempre está recordándonos a nosotros estos temas. Si nosotros abrimos cualquier evangelio y lo empezamos a leer, nos vamos a topar con estas ideas centrales en el discurso. Sí, amar a Dios con toda la mente, con todas las fuerzas y con todo el corazón, pero esto tiene una expresión externa, se expresa en el amor a los demás. Dice San Juan, y en otra teología, al inicio de su evangelio, en el capítulo 3, tanto amó Dios al mundo, que no dijo, pobrecitos de los hombres, ojalá y se salven, pero lo veo muy difícil. No, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Expresión del amor. Te quiero mucho, mi vida. Expresión del amor. Unas palabras que a veces suenan más huecas que un tronco vacío. Te amo tanto. Te amo tanto, papá. Te amo tanto, hijo mío. Cuánto te quiero. ¿Y se expresa esto en algo? ¿O son simplemente palabras que, como dice, se lleva el viento? Los recaudadores y las mujeres de mala vida, hermanos, el samaritano, que era considerado un pagano entre ellos, se les va a adelantar a ustedes, gentes súper religiosas que no le fallan a misa. Jesús, buscando siempre exponer con más claridad este tema, prácticamente ya al final, en el Evangelio de Mateo, presenta el juicio final en el capítulo 25. ¿Quiénes son los que se salvan? ¿En qué está basado nuestro juicio final? ¿En cuántos rosarios rezamos? ¿En cuántas veces hemos venido a misa? ¿En cuántas veces hemos hecho la comunión? ¿Cuántas indulgencias plenarias hemos ganado? Pues yo no he leído nunca nada de eso ahí. En el capítulo 25, el verso 34 al 36 dice: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Si esto lo pusiéramos en una lista cada uno de nosotros, hermanos, ¿cuántos de estos podríamos palomear todos los días? O al menos cada mes. Bueno, cada año, en algunos casos. Bueno, este año visité a los presos, aún. Este año fui a un hospital a ver a alguien que no conocía y que le recé, estuve con él, lo consolé. Pero seguro que podríamos casi checar, si les pongo rezar el rosario, check. Venir a misa, check. Comulgar, check. Confesarse, check. Eso no está mal, por el amor de Dios. No vayan a pensar que estoy diciendo que eso no. Jesús no dice nada de esto. O sea, eso ya sabe que el fariseo, que el doctor de la ley, que la gente religiosa lo hace, como nosotros también. Él insiste en lo que nos cuesta trabajo,
en la expresión del amor. Tanto amó Dios al mundo que, entregó a su Hijo. Por eso creo que este texto de Lucas tiene mucho que decirnos hoy también a nosotros. Pues entre los cristianos todavía hay muchos que piensan que son las obras religiosas, en particular el culto y las devociones, las que nos llevan al reino. Pero hermanos, debe quedarnos claro que esto no basta. Es necesario también ocuparnos de otras cosas, ocuparnos de la caridad, ocuparnos de los hermanos, ocuparnos de la gente incluso que vive junto a nosotros. Las dos cosas se hacen juntas, no está peleado el venir a misa, el comulgar, el confesarse, en fin, todo esto debe de ser una fortaleza cuando realmente una verdadera devoción, un verdadero sacrificio, una verdadera alabanza al Señor. Esto naturalmente engrandecerá el alma y se proyectará naturalmente en la caridad. Si no se proyecta, es que todo lo demás es un falso culto al Señor. Es un culto, como les decía recientemente, es un culto idolátrico, en donde el tema moral y ético no está conectado con Dios. A Dios yo vengo, misa, ofrendas, novenas, etcétera. Pero el trato a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis subordinados, en fin, eso es aparte. No está conectado. Y sí está conectado. Ambas cosas están en la Escritura, como queda claro para el doctor de la ley, pero no hace caso de todo lo que dice la palabra de Dios, solamente de lo que le convenía, de lo que es fácil, de donde se puede obtener dinero, porque para él el ir al templo, el enseñar, el hacer todo esto, pues era la forma de obtener una remuneración. Pero ¿realmente con eso podría llegar al cielo? Jesús dice no. Si eso no se transporta, si eso no se hace visible a través de la caridad, entonces de poco sirve. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer para llegar al cielo? ¿Qué nos dice hoy el Señor? Pues nos dice claramente qué lees en la Escritura. Si hoy Jesús estuviera aquí, ¿qué te diría? Lo mismito que le dijo al escriba. ¿Qué lees en la Escritura? ¿Y qué lees? Tendríamos que preguntarnos si la lees, si ves qué es lo que Dios te dice, porque si no, pues ¿cómo vas a llegar? Si no la lees, si no sabes lo que Dios te pide, pues va a estar muy difícil. Va a estar muy difícil para todo aquel que no tiene trato frecuente con la Escritura, pero también para aquellos que aún leyéndola, hay muchos doctores de la ley, hay muchos biblistas y muchos teólogos que saben muchísimo, pero Dios no quiere letrados, quiere santos. Cuando me iba a ir a estudiar a Roma, el obispo me llamó, o nos llamó, nos fuimos 5 en mi grupo, y nos dijo en su oficina: muchachos, Roma es un lugar de mucha fe. Muchos de los padres van y la dejan ahí. No me interesa tener sacerdotes sabios, me interesa tener sacerdotes santos. Prefiero un sacerdote ignorante pero santo que un letrado de poca fe. No dejen su fe allá, ya tiene bastante Roma. Vengan llenos de la acción del Espíritu en sus vidas. ¿Qué tenemos que hacer para llegar al cielo? Pues que lees en la Escritura. Y ante esto, nada más para poner un poquito en perspectiva y en una dinámica directa, me parece que valdría la pena, sobre todo papás, en todos hermanos, todos los que están ahí, todos los que nos van a escuchar y ver a través del podcast, sería muy importante que todos leyéramos la carta de San Pablo a los Efesios,
No sé si ya la leíste. Si no la has leído, te invitaría a que leyeras toda completita la carta a los Efesios. Es verdaderamente un buen compendio. Es algo para empezar directamente sobre cosas bien prácticas que propone el apóstol a los Efesios. Y quisiera leerles un pedacito nada más para que, como dice el viejo refrán, para muestra un botón. Quisiera proponerles lo que dice ahí en la carta a los Efesios en el capítulo 5, los versículos 22 al 28. Ya lo hemos oído porque también en la liturgia lo hemos escuchado en algún momento. Pero lo leo para ustedes porque me parece que es algo que valdría la pena que nos lleváramos a la casa y que así como poníamos el check en Mateo 25, pues viéramos aquí esposos y mujeres, esposas, a ver cómo andamos en esto. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Creo que en esto hay hoy bastante discrepancia. Piensa que este pedacito de la Escritura deberían de quitarlo, ¿verdad? De hecho, pues generalmente tratan a Pablo como un misógino. Pero bueno, es palabra de Dios, ¿verdad? No es palabra mía ni es palabra de nadie más, es palabra de Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben de estarlo a sus maridos en todo. Aquí habría que interpretar correctamente, así como. Ese así como es interesante verlo. No lo voy a explicar este día. Versículo 25. Señores esposos, por favor, o los que van a ser esposos, pongan atención, porque de esto puede depender su salvación. Maridos, amen a sus mujeres. Yo la amo tanto, Padre, qué bueno que me lo recuerda. Cómo te quiero, mi vida. Así como, nomás que aquí sí viene expresado el así como. ¿Sí? Así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia toda de gloria, sin mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Así ven también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Es decir, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia entregándose a la muerte. Papás, hermanos, tienes que morirte por tu mujer. Tienes que morir por ella. Dar la vida por ella. Ella nada más con que sea sumisa, se someta. Yo no conozco ninguna mujer, hasta ahora, que teniendo un marido que la ama hasta dar la vida por ella, no sea una mujer que le haga caso, que se someta. Porque sabe que el marido en cada decisión está poniendo en juego su propia vida. En cada acción que hace le está mostrando todo lo que le ama. Palabras bonitas y están muy padres, qué bonito. No. Como Cristo, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, tanto amó Cristo a su iglesia que murió por ella, entregándose, dando su vida, su sangre, su todo. ¿Cómo andamos en esto, maridos? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Haz esto y te salvarás. Es decir, para salvarte tienes que entregar tu vida por tu esposa. Así de simple y de llano, pero también así de difícil y de complicado. Toda esta enseñanza, y enseguida pueden leerlo los jóvenes, porque dice, y los papás que tienen que poner orden con sus hijos, pero dejémoslo ahí. Toda esta enseñanza sobre qué hacer para ganar el reino se puede resumir en hacer lo que ya sabemos hacer, pues lo hemos aprendido desde chicos: venir a misa, confesarnos, comulgar. Toda esta parte religiosa ya lo aprendimos en general desde que éramos pequeños, pero también hay muchas otras cosas que quizás no hemos leído en la Biblia.
o que hemos leído o escuchado en la liturgia, como esto que acabo de leer, pero como los fariseos no la hemos puesto en práctica, se quedan simplemente como palabras que resuenan aquí en este templo y en todos los templos del mundo. Podemos decir que en resumidas cuentas, lo que tenemos que hacer está todo en la Sagrada Escritura. De manera que es una clara invitación, no solo a leerla, hermanos, sino a conocerla en profundidad y además a hacer lo que en ella está escrito. Claramente hoy nos dice en el verso 28 al final del pasaje que leímos: haz esto, lo que dice la Sagrada Escritura, y vivirás. Conozcamos pues, mis amados hermanos, la Sagrada Escritura y busquemos con todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas hacer lo que en ella se nos dice, y si así lo hacemos, llegaremos al cielo. Alabado sea Jesucristo.